Hola a todos, este es el video que va a tratar sobre una de las tareas de procesamiento de datos, que es la parte escalada. Dentro de todas las tareas que siempre se han manifestado, aparece entonces la necesidad de hacer unas transformaciones. Dentro de estas transformaciones está la parte del escalado, que es un elemento fundamental para poder llegar a algunos de los resultados. Esto es parte de las tareas de transformación, donde tendremos la selección de características, la discretización, la parte de escaladora y la parte de codificación. Vamos a dedicar entonces en este video solamente la parte de escalado de características, como una tarea de procesamiento. Es decir, que el escalado de características eh, también es conocido como estandarización o normalización, dependiendo exactamente de los algoritmos que se planteen, y lo que hace es modificar los valores que tienen las variables independientes o las características que va a utilizar para llevarle a una escala común, a una escala que yo pueda controlar para algunas de las tareas. Lo que busca es que algunas de las etapas siguientes van a tener influencia sobre el valor que tengan las características. Entonces, por eso acá es relevante ese tipo de situaciones. Como vemos, algunos valores que uno puede tener en características son muy superiores o están en diferente escala a los que tienen otros valores. Esto va a tener especial influencia cuando tengamos algoritmos que trabajan con distancias porque esas diferencias van a influir notoriamente en los temas. Entonces, por eso se utiliza este tipo de elementos. Algunos beneficios que tiene cuando yo normalizo las características, se evita que esas características que tienen valores muy desproporcionados vayan a afectar el modelo. Dado que los cálculos se hacen en un periodo, perdón, en un rango de valores más pequeño, entonces es posible que eso también mejore el desempeño de los algoritmos y se pueda llegar a una convergencia mucho más rápida. Y por lo mismo se puede garantizar entonces que finalmente haya una mejor funcionamiento, desempeño de los algoritmos. Hay varias técnicas para hacer el proceso de escalado de características. Dentro de ella está una que es muy común que llama la normalización y lo que hace es que transforma todas las características o las características que vayan a escalar a rasgos específicos. Generalmente están entre 0, 1 o entre -1 y 1 dependiendo de la función que se utilice. Lo otro es lo que llama estándar escala y no estandarización, y lo que se busca es ajustar las características para que al final sus datos tengan una media de 0 y una desviación estándar de 1. Hay otra forma de hacerlo que se llama escalado robusto. Lo que hace es que utiliza la mediana y el rango intercuartiles que hemos visto en varias ocasiones para evitar la influencia de valores atípicos. Entonces, ubica todos los valores de acuerdo a estas condiciones. Dentro de estas estandarizaciones aparece entonces la normalización con Z-score scaling, y lo que hace es que al final va a llevar todos los valores a un valor de varianza unitaria y una media específica colocada. Eso, esta es una forma de cálculo. El Z-scoring también se conoce como estandarización, es muy usual que se hable en general de estandarización, y entonces lo que busca, entonces, como lo he dicho, una media de 0, una desviación estándar de 1. Dice que es interesante cuando yo tengo muchas escalas diferentes en mi sistema, y entonces tratan de garantizar que estas características incluyan por igual en el proceso de entrenamiento y análisis. El significado al final, porque esto no se queda solo en un rango, sino que se puede mover en diferentes valores. Entonces, cuando yo tenga un Z-score positivo, lo que está diciendo es que los datos están por encima de la media, mientras que cuando es negativo, lo que nos demuestra es que los datos están por debajo de la media. Entonces uno podría ver los datos y entender más o menos cómo se está moviendo el proceso. Si tuviera en algún momento un Z-score de 0, implica que está justo en la media, lo cual va a ser muy inusual. Un cuadro comparativo muy rápido, ¿cierto? El primero de ellos cuando trabajamos con Z-score, estandarización o normalización, estandarización, lo que se va a hacer es que vamos a tener entonces esos valores menos la media de la desviación estándar como un cálculo relativamente sencillo. Va a ser muy importante porque las características van a quedar reescaladas teniendo
un comportamiento de una distribución normal que se centra en cero con una desviación estándar en uno. O sea que estoy definiendo muy claramente cómo va a ser el comportamiento que tienen los datos a partir de su distribución. Pero tiene un problema, es que los valores que se tienen, todos se van a ubicar en ese rango, se va a estrechar los valores posibles. Y si hay algunas variables que tienen una influencia grande porque son valores atípicos, entonces van a quedar por fuera de esa posibilidad y entonces eso va a afectar el valor predictivo. En el caso de MIMAD y Scali, lo que se hace es que se transforman también la característica buscando que al final el rango esté por defecto entre 0 y 1, pero he comentado que puede ser también entre -1 y 1. Es un cálculo también bastante sencillo. Por ejemplo, para este caso, entre 0 y 1 tendríamos el valor de la observación menos el valor mínimo de todas las observaciones dividido entre el rango, y con eso vamos a tener todas las escalas entonces en ese proceso. Una de las ventajas que tienes es que conserva la forma de la distribución porque todos los valores se van a mover en el rango pero con la misma distribución, y puede ser importante cuando trabajamos con redes neuronales, vecinos más cercanos o máquinas de soporte de vectorial o vectores de soporte. Pero igualmente como va a definir un rango donde se van a ubicar todas las características, entonces si hay algunas características que tengan alguna influencia, pues se va a perder ese poder predictivo que se tenía. El otro de los métodos que utiliza es Standard Scale o estandarización básica, transforma los datos para que tengan la media de 0 y la desviación estándar de 1. Es robusto y puede ser con otro tipo de operaciones, no solamente con Z-score. Es robusto entre diferentes escalas y en ese caso no acotaría valores, o sea, nos podría tener valores diferentes. Para el caso de robusto Scali remueve la media eh, y las escalas de acuerdo a un elemento de cuartiles, de los cuartiles que vimos en el. Entonces trabajaría con el rango intercuartiles casi siempre, y el valor escalado sería el x menos la media, y ya no sobre la desviación estándar, sino sobre el rango intercuartiles. Y eso permite mejorar la dispersión que tiene la variable cuando se hace la transformación. Entonces es importante para eso. Mantiene un buen comportamiento cuando hay hables, y finalmente es que no hay una transformación en una escala fija para que no se sesguen los valores. Alguna, con algunos valores calculados uno encontraría acá cómo se mueven, cómo se ven estos resultados, ¿cierto? Entonces cuando tenemos estos valores locos, en el caso de estandarización los va a pegar mucho a ese rango. En el caso de misma de Scali los va a colocar entre 0 y 1, donde el valor más alto va a ser 1 y el más bajo va a ser 0. Y en robusto de Scali pues va a tener todavía un movimiento con los datos, o sea, los organiza, los mete un poquito dentro de la escala, pero no los aprieta tanto como en el caso de los demás. Entonces, ahí es importante tener en cuenta estos elementos. Eh, y eso va a llevar entonces a que se tenga en cuenta. El cuento en lo que tiene que ver si deberíamos trabajar, entonces primero resolver lo de los Euler antes de poder hacer el escalado, pues eso va a depender exactamente de cuáles las características que tienen esos datos. Y ese es un tema que vimos en la parte previa y que tendrían que desarrollarse en ese lado. Ahora, ¿cómo elegir el método de escalado? Pues en eso hay mm, muchos trabajos que se han presentado. Yo he tomado como referencia eso. Este es un trabajo de San que lo hizo en 2018. Entonces, él plantea que si yo tengo una característica que no es gaussiana, entonces, y eso lo podemos ver cuando haya distribuciones sesgadas o con valores atípicos, entonces utilizar normalización, estandarización no es una muy buena alternativa, ya que lo que va a hacer es que voy a perder esa influencia de esos valores atípicos que podría ser importante, y si yo no lo he resuelto previamente, pues entonces voy a sacarlo desde ahí. Pero cuando yo tengo que en general es posible llevarlo a característica en forma gaussiana, entonces se puede utilizar muy bien esta situación. Cuando los cálculos de distancia con variables, por ejemplo en los casos de clúster, SPCA o LDA, para esos casos es mejor ahí sí utilizar normalización, estandarización, ya que eliminará ese efecto de tanto de la varianza como de la covarianza. Y en el caso escalado min más, que tiene los mismos inconvenientes de la normalización, y además los nuevos datos pueden no estar limitados a 0 y 1. Entonces él siempre recuerde que lo coloca en la escala
y entonces si algún otro dato que entra tendría que hacerse siempre ese proceso inmediatamente para garantizar que no tengan ningún problema. Pero hay muchos algoritmos, sobre todo los de aprendizaje profundo, que les parece que trabajan mejor con escala entre 0 y 1. Por lo tanto, si yo voy para ese tipo de algoritmo, sería una muy buena alternativa. Vamos a hacer alguna prueba de cómo funciona esto. Un ejemplo muy simple, voy acá a definir dos escaladores, min-max y estándar escalar, y vamos a trabajar con datos de sintéticos, ¿cierto? Va a generar con estos elementos. Ustedes pueden ir deteniendo la presentación e ir codificando para poderlas. Si yo veo ya las distribuciones, entonces he generado datos de ingresos, de edad, de horas de trabajo y la variable objetivo, y entonces va a mirar cómo se comportan estos datos. Con lo que he generado, entonces mire que la distribución de ingresos tiene ese comportamiento, la edad tiene otro comportamiento y la distribución de horas de trabajo tiene otro comportamiento. Entonces vamos a coger y vamos a hacer normalizaciones con lo que hemos visto en el momento anterior. La normalización con mínimas que los coloca en 0 y 1. Entonces lo que hacemos es que utilizamos mínimas con el escalador min-max y entonces vamos a definir los datos como ingreso min-max, edad min-max y hora min-max para poder colocarlo eso. Y para eso lo que estamos haciendo otra vez es que tenemos un modelo que vamos a fijar, que vamos a entrenar, para un modelo de transformación que vamos a entrenar y que sobre ese entrenamiento se lo vamos a aplicar a ingresos, a edad y horas, en el orden en que tendríamos ahí. Y luego ya tengo los datos colocados. Entonces miren cómo ha quedado. Recuerden que estos eran los datos que tenía inicialmente. Ahora se han agregado estas tres columnas que he colocado acá. Y entonces vamos a ver que los ingresos quedan entre 0 y 1, entre 0 y 1 y horas entre 0 y 1. O sea, ya quedado definidos sobre estos valores. No le hago nada a la variable objetivo porque esa ya está entre 0 y 1 sin ningún problema. Si utilizo Z-score con media 0 y estándar 1, entonces acá lo que voy a utilizar es el escalador Z-scoring, ¿cierto? Que tiene una función específica que se aplica para poder llegar a estos resultados y voy a hacer el escalamiento de todas las columnas usando pandas. Quiere decir que no voy a utilizar la librería, sino que voy a hacer directamente la función, ¿cierto? Y la función recuerde que es x menos x media dividido x desviación estándar. Entonces la puedo calcular sin utilizar una función específica. Pero existe una función que pueda hacer eso también. Entonces, dato, ingreso, horas de trabajo y vamos a escalar los datos con la función que acabo de crear, hecha en pandas. Le coloco estos datos sobre estas tres columnas y al final voy a encontrar estos datos de escala. Entonces, mire que acá los valores ya no están entre 0 y 1, sino que se mueven en otras escalas dependiendo de los valores que puedan tener. Siguen estando acotados, siempre se colocan pues en ese rango de media 0 y deviación estándar 1. Entonces tienen que meterse pues en esa campana para poder llegar a los resultados. Yo también puedo utilizar Z-Score utilizando directamente CKlearn con una librería. Entonces esa librería que ya llamamos tiene una función que es estándar scalar y la aplico directamente sobre este elemento y va a generar tres columnas más. Como estoy utilizando esta función entreno sobre la función para la transformación, sobre los datos de ingreso de horas de trabajo para conseguir los valores de la estándar scalar y voy a mirar cómo son los datos. Entonces, acabo de ver que los datos se mueven. Estas son las nuevas columnas de ingreso, edad y horas que están asociadas con eso. Miren que los valores cambian dependiendo de las funciones que se utilicen. Por eso hay que tener cuidado con creer que los únicos valores que están colocados son los que se tienen y más bien lo que deberíamos pensar es que al final nos interesa por encima de todo es que los valores estén en los rangos que nos interesan para poder llegar a los resultados. Desde el punto de vista visual, acá está la función para hacerlo, pero finalmente lo que me interesa es eso, la forma en que lo hace Z-Score y la forma que lo hace min-max para los mismos ingresos. Miren que finalmente tiene un comportamiento parecido, pero pueden cambiar un poquito algunos de los valores porque pues trabajan pensando en dos ideas diferentes, ¿cierto? Acá tenemos que los valores posibles están entre 0 y 1, ¿cierto? El comportamiento es más o menos igual, pero los rangos de valores sí pueden cambiar en el caso de Z-Score que se sale de esa campana.
Si vamos a trabajar con Titania, vamos a utilizar entonces estos mismos datos, vamos a mirar cómo hacemos la normalización, estandarización, utilizando estos elementos, vamos a importar en este momento desde desde este paquete vamos a importar es la posibilidad de dividir los datos en dos componentes, de entrenamiento y prueba. Ya trabajaremos mucho con esto, pero por ahora nos interesa dividirlo. Avancemos un poco, ya les voy a explicar exactamente qué es. Vamos a utilizar las columnas que teníamos trabajando previamente para ir avanzando y importemos entonces con esas columnas el dataset. Y ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a dividir utilizando este componente que hemos importado. Vamos a dividir los datos entre entrenamiento y prueba. Los datos de X entrenamiento, X prueba, Y entrenamiento, Y prueba. Y lo hacemos utilizando try split sobre los datos. Y vamos a definir que para este caso, porque nos interesa tener en cuenta, supervivencia es la clase y vamos a dividir entonces que los datos de prueba sean el 30% y vamos a tener una semilla para garantizar que divide en la misma forma una semilla de cero. Y al final podemos ver cuál es el resultado que tienen los datos, ¿cierto? Entonces, con ese chai podemos ver estos elementos. Vamos ahora a hacer como lo hicimos antes, entonces utilizando estándar Scalar, vamos a hacer la, eh, la fijación sobre el valor de la tarifa, pero solamente sobre X de entrenamiento. Y vamos a ver cuáles serían los resultados entonces de esos valores de X de entrenamiento. Y luego agregamos entonces una nueva columna para que pueda ser colocada sobre eso. Y ya estamos ahí. Por ahora solo, después hablaremos mucho de esto de entrenamiento. Ahorita comentaré algo importante, pero me interesa solamente saber que entonces vamos a tener una nueva tarifa a partir de estos valores. Pero estos valores están ubicados sobre los valores de entrenamiento. Ahora podemos ver que estos valores ya tienen definidos una media y una desviación estándar. Una media de 5.41 por 10 a la menos 17, eso es cero. Y una desviación estándar de 1, que era lo que hacía el valor asociado con él. Y vamos entonces a ver cómo podemos crear una nueva característica para el caso de mínimas. Hacemos lo mismo que hicimos ahora, trabajamos sobre los X de entrenamiento, ¿cierto? Y al final tenemos una nueva característica para mínimas. Vamos entonces a hacer lo mismo que hacíamos ahora. Vamos a mirar que el máximo es 1 y el mínimo es 0 para mostrar que así funciona mínimas. Y vamos a ver ahorita con Robust Scalar cómo funciona. Esta también es un elemento que debo importar, componente que debo importar para poderlo utilizar en los métodos. Y vamos a hacer lo mismo. Lo que vamos a trabajar es aplicar el Robust Scalar. Vamos a entrenarlo sobre la tarifa en los datos de entrenamiento. Y al final tenemos entonces una nueva característica que como ustedes ven no tiene entre 0 y 1, ni entre -1 y 1, sino que se va adecuando de acuerdo a las transformaciones que se puedan desarrollar. Bueno, la razón principal para usar Xtrain al ajustar el escalador es para evitar una cosa que llama fuga de datos, que es un elemento muy importante que ustedes tienen que tener presente siempre. Esa fuga de datos ocurre cuando yo permito que el proceso de entrenamiento que estoy haciendo de cualquier operación de machine learning, de ciencia de datos, analítica de datos, minería de datos, conozca información que está asociada al conjunto de prueba. Esa filtración de datos, de algún tipo de comportamientos, hace que el modelo empiece a aprender de cosas que yo después voy a intentar usar para prueba. Es como si yo le entregara a un estudiante un trabajo y le entrego también una parte de la solución de lo que voy a hacer después. Entonces, él ya conoce información que no debería conocer y que lo que estoy haciendo es filtrar información que no es bueno en los procesos de entrenamiento.
Entonces, si yo utilizo, por ejemplo, para normalización o estandarización de estos elementos, quiere decir que yo estoy aplicando una serie de operaciones. Esas operaciones, si yo meto todos los datos, pues esas operaciones van a tener en cuenta los datos que yo voy a utilizar después para en la fase de prueba. Quiere decir que yo estoy entregando al modelo que estoy generando en la fase de entrenamiento, le estoy entregando información que yo no debería mostrar porque después voy a tratar de validar o de probar que el modelo está bien con unos datos que él no conoce. Pero como yo ya le entregué una parte, él realmente ya conoce parte de ese comportamiento de los datos y sería un error colocado con eso. Entonces, lo que yo hago es que hago todo el proceso con la parte de entrenamiento y después esa misma transformación se la entrego al modelo de prueba para que se comporten exactamente igual. Esto es muy importante, hay que tenerlo en cuenta. Recuerden este término, fuga de datos, porque es un elemento que va a ser relevante para ustedes asociados en eso. Entonces, siempre que uno hace este tipo de trabajos, entonces tiene que hacer una división y después hacer la normalización. Y esa normalización entonces se aplica. Hago todo el proceso del entrenamiento sobre el X de entrenamiento y después si yo quiero saber cómo quedaron escalados los de prueba, pues entonces lo que hago es que le aplico la transformación y entonces es bastante simple.